Continuamos en vivo a través de la señal digital HD 3.1 y por el fanpage de UPAO TV con el espacio informativo UPAO Noticias. Son las 5 de la tarde con 16 minutos. Vamos ahora a hacer un análisis del nuevo gabinete, el cuarto gabinete de ministros en la era del presidente, el profesor Pedro Castillo. Ayer tomó juramento el señor Aníbal Torres como el premier. Sin embargo, ya hay una serie de comentarios totalmente desfavorables respecto a algunos ministros que han asumido esta responsabilidad porque, según las personas entendidas en la materia, pues no reúnen el perfil idóneo para los cargos a los que han sido elegidos. Una constante durante estos 4 gabinetes que ha convocado y juramentado el presidente Castillo. Vamos a hacer un análisis con la participación de la abogada Mónica Sánchez. Ella es egresada de la Universidad Privada Antonio Borrego, además ex vicepresidenta del Gobierno Regional en la Libertad, para que nos comente de su experiencia como abogada, cuál es el análisis que se hace en esta coyuntura política. ¿Cómo está, Mónica? Bienvenida a UPAO Noticias. Muy buenas tardes. Buenas tardes, Alberto. Muchas gracias por la invitación. Bueno, si bien es cierto, ya es el cuarto gabinete del presidente Castillo y a pocas horas de juramentación de estos nuevos ministros, ya hay una serie de denuncias, especialmente contra el ministro de Salud, que ha generado pues mucha polémica por su designación. Al margen de ello, Mónica, que ya, como decíamos, se ha hecho una constante en el presidente Castillo de elegir a personas con el perfil no adecuado para estos cargos. ¿Cuál es su análisis respecto a esta situación coyuntural que vive el país y sobre todo la designación del premier, el abogado Aníbal Torres? Sí, bueno, bastante preocupante la situación del país. Estamos a 6 meses de iniciado este mandato presidencial y el presidente Castillo no ha tenido aciertos en la designación, no solamente de los ministros y primer ministros, sino de todos los funcionarios de la línea de confianza del más alto nivel del Estado. Tenemos 6 meses perdidos con la economía estancada, con una reactivación económica prácticamente nula, con el alza de los precios de los productos de la canasta básica familiar, con una serie de impactos negativos frente al crecimiento económico de nuestro país. Y esto parece ser que no es de conocimiento del presidente. Cada paso que da es peor que el anterior. Y todo esto se ha visto desnudado en estas entrevistas periodísticas que ha hecho de manera sucesiva hace un par de semanas. A mí me preocupa mucho que este nuevo gabinete, que está presidido por el doctor Aníbal Torres, que es un personaje conocido por ser confrontacional, está compuesto por una serie de parches que ha buscado complacer a ciertas bancadas parlamentarias para evitar un voto de vacancia, para no hacer que en determinado momento la vacancia presidencial prospere. Entonces se ha hecho una especie de repartija entre las bancadas congresales con la finalidad de satisfacer a Perú Libre, a la bancada democrática, y así sucesivamente. Y parece que no se toma conocimiento o conciencia de la grave situación del país. Yo veo este gabinete simplemente como un gabinete que va a tener un corto aliento y que a las finales el resultado va a ser el mismo. Creo que este gobierno es insostenible. Y esta posición, Alberto, no es de hoy. Nosotros, desde la segunda vuelta presidencial, hemos venido haciendo un trabajo ciudadano, cívico, de alertar a la población que tome conciencia al momento de emitir su voto. Y después de elegido este gobierno con el gabinete Bellido, hemos salido a hacer marchas, justamente para pedirle a la gente que tome conciencia. Este gobierno, a mi criterio, a mi análisis, es insostenible, porque no hay gabinete con personas idóneas, solamente son cuotas de poder para evitar la vacancia presidencial, que finalmente, creo yo, va a ser el resultado que al corto o mediano plazo se va a dar.
Sí, al respecto, Mónica, muchas autoridades políticos a nivel nacional, entre ellas el propio gobernador de La Libertad, han manifestado que debería el profesor Pedro Castillo dar un paso al costado y renunciar, que sería lo más saludable para la democracia, para la estabilidad jurídica en nuestro país. Al respecto, ¿usted coincide con estas apreciaciones o cuál es su análisis sobre ello? La gran diferencia que tengo con el gobernador regional es que él recién se da cuenta de esta situación, porque hace poquito nomás, cuando fue el 16 GORE ejecutivo, recordemos que ellos decían que por la gobernabilidad del país hay que darle sostenibilidad a este gobierno. Entonces yo me acuerdo claramente, y creo que todos los trujillanos y liberteños nos acordamos claramente de cuál era la posición del gobernador Yempén hace poquito nomás, y cuál era la posición de la Asamblea Nacional de Gobiernos Regionales. Que hoy hayan cambiado de visión, bueno, es saludable, hay que saludarlo, pero finalmente en lo que hemos venido sosteniendo todo este tiempo es que el presidente Castillo debería renunciar, pero como no lo va a hacer, porque eso es evidente que no lo va a hacer, es la ciudadanía cívica la que tiene que lamentablemente hacer que se tome la decisión en el Congreso de la República de promover una vacancia presidencial. Yo insisto, Alberto, y no quiero ser extremista, ni mucho menos parecer una persona intolerante, no. Este gobierno no da para más, eso es evidente, no hay capacidad, no hay liderazgo, no hay siquiera una idea de lo que significa gobernar el país, no hay personas idóneas en cada ministerio y en los altos cargos públicos del Estado. Entonces, en un mes, 2 meses, vamos a estar en la misma situación y vamos a seguir alargando la agonía de nuestro país. Por eso que yo creo que la ciudadanía aquí va a jugar un papel fundamental para el futuro del país. ¿Cuál sería el procedimiento, Mónica, de su experiencia como abogada, para que se promueva una vacancia y hay elecciones generales? Al respecto también hay una segunda pregunta. Hay ciertos tiendas políticas que dicen de que tendría que convocarse a una elección tanto para el legislativo como el ejecutivo, y otros dicen de que no, solamente para presidente. Al respecto, ¿cuál es su opinión? Mi opinión es que es el Congreso el encargado constitucionalmente de convocar elecciones en caso se produzca la vacancia o renuncia del presidente de la República. Se tiene que convocar a elecciones y a mí me parece que el Congreso tiene que culminar su periodo y el presidente de la República que se elija nuevamente tiene que culminar también su periodo. Y acá la situación del país amerita un trabajo de mucho diálogo, de mucha unidad nacional. Estamos en una crisis profunda que yo creo que los partidos políticos tienen que conversar mucho, los demócratas ponerse muy de acuerdo y hacer esfuerzos porque el país salga de esta profunda crisis que afecta gravemente a las futuras generaciones, ¿no? Entonces, mi posición firme y clara es que se dé la renuncia o se dé la vacancia, es el Congreso quien tiene que convocar a elecciones lo más pronto posible, y es el Congreso el que tiene que estar al pie de la primera judicatura mientras que se convoca y se llevan a cabo las elecciones. Esperemos la madurez de los políticos nacionales que estén a la altura de privilegiar, más allá de sus candidaturas o apetitos personales, privilegiar al país y todo este tiempo perdido que ha sido nuestro país polarizado, primero con el señor Kuczynski, la señora Keiko, con todo pérdida de tiempo que no ha hecho más que afectar a nuestro país. Esperamos la madurez de los políticos, la sensatez y que privilegien al país por sobre sus apetitos personales. Y una última pregunta, hablando de elecciones, Mónica, estamos en un año electoral. A fines de año, octubre, noviembre, van a ser las elecciones regionales y municipales. Al respecto, ¿cuál es su invocación como ciudadana y como ex autoridad, ex vicepresidente de la región, para saber elegir a las autoridades idóneas a cargos tan importantes como son en una región a la gobernación y a la municipalidad? Sí, lo más importante es que la población de La Libertad tenga memoria. Y es importante tener memoria para ver qué políticos
estuvieron al frente, tuvieron la oportunidad de hacer un trabajo y prefirieron irse a pocos meses de asumir una responsabilidad que el pueblo les había encargado. Además, es importante que la población vea a políticos nuevos, con experiencia, y que tengan la voluntad real y sincera de hacer un trabajo por la región de Libertad. Tenemos una agenda muy importante, como es el tema de la seguridad ciudadana, la reactivación o destrave de la tercera etapa de Chavinchi, el tema de salud con los hospitales en Trujillo y en las provincias. Entonces, mi invocación al pueblo liberteño es que tengan memoria, que elijan no el más famoso o el que tiene más plata, sino el que realmente tenga voluntad de hacer un trabajo por todas las provincias de la región de Libertad. Muy bien, muchas gracias, Mónica Sánchez, es vicepresidenta del Gobierno Regional, egresada de UPAO, estuvo con nosotros haciendo un análisis sobre la coyuntura política al respecto del nuevo gabinete de ministros y las próximas elecciones regionales y municipales en el Perú. Muy amable, Mónica, muchas gracias. Muchas gracias. Vamos a una pausa, son las 5:27. Regresamos con más en UPAO Noticias.